Biomoléculas son las encargadas de formar todos los tejidos y órganos de los seres vivos. Se clasifican en dos: inorgánicas y orgánicas. Vamos a hablar de las orgánicas. Comenzamos con los carbohidratos. Son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, también llamadas glúcidos o hidratos de carbono. Pueden metabolizarse en presencia del oxígeno o no, es decir, son aeróbicos y anaeróbicos. Es la forma más primitiva de almacenamiento energético. Son solubles en agua. Veamos el mapa conceptual. Los carbohidratos, según su función, se clasifican en energéticos y estructurales. Energéticos son fuente inmediata de energía o de almacenamiento de ella. Y estructurales forman parte de otras moléculas para formar estructuras. Los carbohidratos, según su composición, los clasificamos en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos tienen una sola molécula, la más común la glucosa, que está presente en la sangre, y la fructuosa, presente en el azúcar de las frutas. Los oligosacáridos se dividen en dos: disacáridos y trisacáridos. Los disacáridos encontramos la sacarosa, presente en el azúcar común, y la lactosa, presente en el azúcar de la leche. Los trisacáridos encontramos la acarbosa, presente en los medicamentos, y la rafinosa, presente en las leguminosas. En los polisacáridos encontramos el almidón, como la papa, y el glucógeno, que está presente en los músculos y el hígado. Ahora vamos a continuar con los lípidos. Los lípidos son biomoléculas formadas básicamente de carbono, hidrógeno, generalmente oxígeno, pero en proporciones más bajas. También se puede encontrar azufre, potasio, nitrógeno. Son insolubles en agua, se disuelven en éter y alcohol. Se encuentran en estado sólido o líquido. Constituyen energía de reserva. Forman membranas de algunas células y en algunos casos también se encuentran vitaminas y en las hormonas. Veamos el mapa conceptual. Los lípidos están conformados por ácidos grasos y lípidos complejos. Entre los ácidos grasos encontramos saturados e insaturados. Los saturados, sin doble enlace en su molécula, todos sus enlaces de molecular rotan libremente, son moléculas lineales. Estos lípidos son sólidos, como por ejemplo la mantequilla. Los insaturados, con doble enlace, no pueden rotar y tienen forma de ángulo. Son lípidos líquidos como los aceites. Entre los lípidos complejos encontramos las lipoproteínas y los glucolípidos. Las lipoproteínas son proteínas con lípidos especializadas en el transporte de los lípidos. Se dividen en varios grupos según su densidad. Encontramos el HDL, se conocen como protectoras. No permiten que las otras lipoproteínas, que son agresoras, se peguen a la célula. También encontramos el IDL, que son las lipoproteínas intermedias. Encontramos el LDL, que son las agresoras, contienen mayor cantidad de colesterol. También encontramos ahí los glucolípidos. Forman parte de la membrana celular y plasmática de los glóbulos rojos y de las neuronas. También encontramos los glicéridos y lípidos que no tienen glicerol. Entre los glicéridos encontramos los glicéridos neutros y los fosfoglicéridos. Los glicéridos neutros tenemos los monoglicéridos, conformados por una sola molécula de ácido graso, los diglicéridos, con dos moléculas de ácido graso, y los triglicéridos, que son los más importantes, porque contienen mayor cantidad de energía y se encuentran mejor distribuidas en los organismos. Los fosfoglicéridos son componentes esenciales de las membranas
biológicas. También encontramos los lípidos que no contienen glicerol. Tenemos los esfingolípidos, esteroides, ceras y terpenos. Los esfingolípidos están presentes en todas las membranas de las células eucariotas. Los esteroides son compuestos orgánicos derivados del núcleo esterano. Este se compone de vitaminas y hormonas. Las ceras son lípidos simples conformados por alcoholes monovalentes. Los terpenos son moléculas muy abundantes en los vegetales. Continuamos con los ácidos nucleicos. Estos químicamente se definen como polirribonucleótidos y polidesoxirribonucleótidos, pues están formados por repetición de unidades moleculares llamados nucleótidos. El ADN, ácido desoxirribonucleótido, almacena información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilita su transmisión de una generación a otra, por lo cual sintetiza las proteínas y desarrolla organismos. Y el ARN, ácido ribonucleótido, se divide según su función. Encontramos el ARN mensajero, lleva una copia exacta del ADN. El ARN de transferencia, encargado de transportar aminoácidos a los ribosomas para incorporarlos a la proteína durante el proceso de síntesis proteica. Los ARN de transferencia reconocen los ARN mensajeros y transfieren un aminoácido determinado a la cadena proteica que se está sintetizando. Encontramos también el ARN ribosómico, que forma parte de las subunidades del ribosoma. Junto a algunas proteínas, participa en la síntesis de proteína en el ribosoma. Encontramos también el ARN nuclear, es el que origina y es indispensable para la síntesis del ARN ribosómico. También encontramos que los ácidos nucleicos están constituidos por monosacáridos, ácidos fosfóridos y bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se dividen en púricas y pirimídicas. Entre las púricas encontramos la adenina y la guanina, y en las pirimídicas encontramos timina, citosina y uracilo. Las púricas forman parte de la membrana celular entre el 40 y el 50%, lo demás es proteína, y las pirimídicas están representadas en el organismo por la citosina, la timina y el uracilo. Actúan como bases complementarias de las purinas. Ahora continuamos con las proteínas. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contienen 20 aminoácidos diferentes que se combinan para formar las distintas proteínas. Son polímeros constituidos por polipéptidos que a la vez se constituyen por la unión de un enlace péptido de unas moléculas más sencillas para formar aminoácidos. El principal papel de la proteína es servir como fuente principal de los aminoácidos que son utilizados para la síntesis de proteínas nuevas en nuestro organismo. Es el grupo de biomoléculas orgánicas más abundantes en los seres vivos. Una cualidad fundamental es su especificidad, es decir, cada especie posee sus propias proteínas. Es más, cada organismo posee algunas proteínas exclusivas que marcan su identidad biológica. Ejemplo, los gemelos idénticos o univitelinos tienen ambos las mismas proteínas y las características hereditarias. Veamos el mapa conceptual. Encontramos que las proteínas se clasifican según su tipo y función. Tenemos estructurales, globulares y conjugadas. Las estructurales encontramos el colágeno, que está presente en el tejido conjuntivo, la elastina, presente en tendones y arterias,
las miocinas presentes en tejidos musculares y la queratina presente en pelo y uñas. Entre las globulares tenemos las albuminas y las globulinas. La albumina presente en la sangre. Las globulinas se dividen en dos, hemoglobina y gamma globulina. La hemoglobina toma parte del transporte de oxígeno a todo el cuerpo y las gamma globulinas toman parte de la defensa del organismo contra las enfermedades. También encontramos las conjugadas. Tenemos la nucleoproteína, que están presentes en proteínas y ácidos nucleicos. Las lipoproteínas están presentes en proteínas y lípidos. Los fosfoproteínas presentes en proteínas y compuestos fosforados. Y las cromoproteínas están presentes en proteínas y pigmentos como la hemoglobina. Gracias por su atención.